Hola, bienvenidos. Antes de comenzar el tema de hoy, te invito a solicitar el nuevo estudio bíblico Enseñanzas de Jesús. Lo puedes hacer llamando a los teléfonos que aparecen en pantalla o al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. En él aparecen temas llenos del amor divino, como el regreso de Jesús, la oración o el perdón del Creador, entre otros temas. Contáctanos y solicítalo gratuitamente. Te dejo ahora con un interesante tema de las Sagradas Escrituras. Aquí comienza Tiempo de Paz. Bienvenidos. Dejé mi familia que me dio su amor, mi iglesia querida, mi Dios, mi Señor. Desperté una mañana, vi lluvia caer. Pensé, volveré donde daño causé. Oh, al llegar al lugar donde está mi hogar, mi Padre querido limpió mi pecar, sus brazos abiertos me dieron amor. Oh Padre bendito, me diste perdón. Si te sientes caer muy perdido, sin fe, en dolor, confusión, el camino no ves, yo te invito, mi amigo, perdona y harás, vuelve ya al hogar y perdonado serás. Al llegar al lugar donde está mi hogar, mi Padre querido limpió mi pecado, sus brazos abiertos me dieron amor. Oh Padre bendito, me diste perdón, sus brazos abiertos me dieron amor. Perdonado, 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 me diste perdón. Al llegar al lugar donde está mi hogar, mi Padre querido limpió mi pecar, sus brazos abiertos
Hola, ¿cómo estás? Un gusto volverte a saludar aquí en tiempo de paz. Es un gusto poder abrir la Biblia y descubrir aquellos milagros que Dios hizo en el pasado y que sin lugar a dudas Dios quiere hacer también contigo en este tiempo. Y para abrir la Biblia vamos a pedir a Dios que nos acompañe, ¿te parece? Te invito a conversar con Dios. Amado Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra para nuestros televidentes y poder conversar de ti, de tantas cosas que has hecho y que deseas hacer también en nuestra vida hoy. Acompáñanos, dirígenos, Señor, que podamos sentir tu presencia y tu cuidado. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Siguiendo con los relatos de los milagros de Dios, hemos visto cómo Dios dirigió al pueblo de Israel a través del cruce del Mar Rojo, cómo Dios a través de las tormentas de la vida nos va mostrando cosas, cómo Dios nos alimenta cada día, cómo alimentó al pueblo de Israel a través del maná y nos alimenta a través de su palabra y de su Hijo Jesucristo. En esta oportunidad vamos a ver otro milagro que tiene que ver con aguas también. El pueblo de Israel avanzó en su travesía. En medio de esa travesía Dios le entregó las tablas de la ley, los 10 mandamientos, un hecho maravilloso. Hizo muchos milagros a través de 40 años que tuvo que andar el pueblo de Israel en el desierto. Pero esos 40 años se estaban terminando. Y frente a ellos estaba Canaán, esa tierra que fluía leche y miel. La tierra que Dios le daría al pueblo de Israel como suya, lo que hoy se conoce como el Medio Oriente. En ese tiempo era muy importante porque por allí cruzaban todos los caminos que iban a diferentes lugares habitados del mundo. Y Dios lo colocaba allí al pueblo para que predicara de ese Dios maravilloso. Y cuando llegaron entonces para ir a Canaán, se encontraron una vez más con un obstáculo. Ya no era el Mar Rojo, ahora era el río Jordán. Además, en una época en que el río Jordán venía muy acaudalado, con mucha agua, no era fácil pasarlo. ¿Cómo cruzar? Los pueblos que ya sabían de Israel, que ya sabían de lo que Dios había hecho con ellos en el desierto, veían con temor de que el pueblo de Israel ahora iba a invadir Canaán. Pero tenían todavía la seguridad de que en esta época no podrían pasar porque el río los separaba de ellos. Pero acuérdate, para Dios nunca nada es imposible. Para Dios no hay obstáculo que no se pueda salvar. Aunque tú veas la situación muy difícil, Dios siempre tiene una solución. Y aquí la tenía. Y entonces le dice a Josué ahora, ya había muerto Moisés, y ahora Josué es el líder encargado de dirigir al pueblo de Israel para pasar a Canaán. Y entonces, en el capítulo 3 de Josué, él le manda la siguiente orden al pueblo. Josué dijo al pueblo: santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Después dijo a los sacerdotes: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte ante los ojos de todo Israel, como me entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo.
Tú pues mandarás esto a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Cuando hayáis llegado a la orilla del agua del Jordán, os detendréis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jereseo, al amorreo y al jebuseo. El arca del pacto de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Y entonces se preparó el pueblo, pero lo primero que puso delante del pueblo fue el arca. El arca representaba la presencia de Dios, el cuidado de Dios. Nada podría hacer el pueblo de Israel si Dios no estaba presente. Tampoco en nuestra vida nosotros podemos hacer algo si Dios no lo tenemos en cuenta. Hoy día la sociedad nos enseña y nos dice: tú eres tu propio Dios. Tú tienes las capacidades para desarrollar lo que tú quieras. Todo está en ti. Pero la verdad que nos olvidamos que somos criaturas creadas y que no somos autosuficientes. No somos dioses, eso es una mentira. Siempre necesitaremos de ese ser superior llamado Dios, porque Él nos creó. Pero como nos creó, nos ama. Aunque nosotros nos alejamos de Él, vivimos lejos de Él, pero Él quiere que estemos a su lado. Y por eso mandó que el arca estuviera delante del pueblo. Y pasaron allí el Jordán. ¿Cómo lo hicieron? Si estaba lleno de agua, rebosaba el agua. ¿Cómo iban a cruzarlo? La palabra de Dios dice: aconteció que cuando el pueblo partió de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se amontonaron bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado. Quedaron separadas por completo mientras el pueblo pasaba en dirección a Jericó. Pero los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová permanecieron firmes sobre el suelo seco en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán y todo Israel pasó por el cauce seco. Dios una vez más hizo el milagro. Detuvo esas aguas que venían río abajo y se formó un gran lago seguramente mientras esas aguas se detenían, y entonces pasó por el lado que estaba seco el pueblo de Israel. Para Dios no hay nada imposible. Nada que te separe de Dios es imposible para Dios. Seguramente en esta hora tú piensas a veces que hay cosas que hacen imposible ir a Dios, pero no es así. Dios puede derribar esas barreras. Dios puede hacer cruzar los ríos, detener los ríos para que tú pases y te encuentres con Dios. Canaán representaba el lugar escogido y prometido por Dios para el pueblo de Israel. Dios también nos ha prometido una Canaán celestial, la vida eterna, el paraíso para nosotros. Y solo lo obtenemos cuando venimos a Jesús y aceptamos su sacrificio. Pero en ese ir a Jesús puedes tener muchos obstáculos. Y así como el pueblo de Israel pasó el Jordán, así como Jesús más tarde sería bautizado en el río Jordán, tú debes pasar a través de el bautismo, la decisión de seguir a Dios, para encontrarte en el día de mañana en la ciudad celestial que Dios está preparando para ti y para mí. Así como el pueblo de Israel pasó el mar rojo y luego el río Jordán para ir a la tierra donde Dios lo estaba esperando, nosotros hoy debemos pasar el bautismo, el ser sumergido en el agua, que simboliza que morimos a una vida antigua
para vivir una nueva vida en Jesús. Hay muchas cosas que a veces nos impiden ir a Dios, pero nada es imposible para Dios. Lo único que realmente puede impedir que vengas a Dios eres tú mismo, que no quieras venir a Dios. Tal vez me digas que yo estoy muy lejos de Dios. Yo he hecho tantas cosas malas. Creo que Dios no me quiere. No, Dios nos ama y siempre nos va a querer. Pero sabes, Dios no quiere que te olvides de lo que Él ha hecho contigo. Y le pidió al pueblo hacer algo para que no se olvidaran de este milagro. Y en el capítulo 4 de Josué dice: cuando toda la gente acabó de pasar al Jordán, Jehová habló a Josué y le dijo: tomad del pueblo 12 hombres, uno por cada tribu, y dadles esta orden: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde han puesto sus pies los sacerdotes, 12 piedras, las cuales llevaréis con vosotros y las depositaréis en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a sus hombres y tomaron esas 12 piedras. Y cuando las colocaron, ¿cuál era el propósito? Para que esto quede como señal entre vosotros. Cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis: las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Dios hizo un monumento para que el pueblo de Israel no se olvidara del milagro que Dios había hecho. Una de las cosas que muy frecuentemente nos pasan a los seres humanos es olvidarnos de lo que Dios hace con nosotros. Una escritora cristiana dice que no debemos temer del futuro a menos que olvidemos cómo Dios nos ha conducido hasta ahora. Sin lugar a duda que Dios ha hecho muchas cosas contigo. Y muchas veces nos olvidamos de esas cosas. Por eso te invito a tener memoria hacia atrás. No tenemos un monumento de piedra que nos recuerdan el milagro de Dios, pero eso debe estar en tu memoria y en la memoria de tus hijos, de tu familia. ¿Cuánto hablamos de lo que Dios ha hecho con nosotros, con nuestra familia? ¿Cuánto hablamos de Dios en nuestra familia hoy día? Conozco a algunas personas, algunos jóvenes, que no conocen a Dios porque nunca se les habló de Dios. Muchas familias hoy día, cuando le preguntan qué religión profesan o qué creencias, dicen ninguna. Porque Dios ya no es del interés de las personas. Porque se olvidaron de lo que Dios ha hecho con ellos. Y Dios mandó esas piedras a colocarlas para que no se olvidaran de los múltiples milagros que Dios había hecho al conducir a su pueblo a Canaán. Y de la misma manera ahora desea que no nos olvidemos de sus milagros, de lo que Él hace cada día por nosotros. No te olvides de recordar lo que Dios ha hecho contigo y de enseñárselos a tus hijos, de mostrarle a tus hijos lo que Dios tiene para ti. En el capítulo anterior yo te invitaba a estudiar la Biblia, porque aquí en la palabra de Dios encontramos lo que Dios desea que aprendamos. Y lo esencial es venir a Jesús, es entregarnos a Él. Cuando el pueblo de Israel está cruzando el Mar Rojo o el río Jordán, no hace otra cosa que obedecer a Dios. No es otra cosa que demostrar que cuando obedecemos a Dios, incluso en momentos difíciles, Dios tiene algo especial para nosotros. Y Dios le abre el mar o detiene el río para que su pueblo a través de eso pase y vea la misericordia de Dios. Yo sé que de pequeño tal vez a ti, como lo hicieron conmigo, nos enseñaron que Dios era un Dios castigador. ¿Cuántas veces no nos dijeron, pórtate bien,
si no Dios te va a castigar. Y si hacíamos algo incorrecto y nos pasaba alguna cosa, nos decía, ve, te dije, Dios te castigó. Y crecemos con la idea de un Dios que está ahí con un garrote esperando que yo me equivoque para castigarme. Pero ese Dios en la Biblia no existe. Por supuesto, Dios no puede asegurarte su protección si tú no la quieres. Pero cuando lo buscas, aunque no hayas andado cerca de Él, Él tiene misericordia de ti. Y comienza a vivir contigo y es capaz de hacer cualquier cosa para que tú cruces tu mar, tu río Jordán y vengas a Él. Pero nunca olvides las cosas que Dios ha hecho, porque esas cosas del pasado nos permiten asegurarnos que en el futuro también Dios estará con nosotros. Cuando tengas desánimo, cuando tengas dudas, cuando tengas temor, detiénete un poco, mira hacia atrás y recuerda cuántas veces Dios ha estado contigo. En esos momentos que viste todo oscuro y negro, Dios estaba allí. Eso te dará fe, te sostendrá para que continúes tu camino. En tu mente coloca esas piedras de la memoria de Dios, para nunca te olvides de Él, de lo que Él ha hecho contigo y de lo que está dispuesto a hacer contigo también. Por eso, ven a Dios a gozar de su preocupación y su cuidado, porque Él te ama, como amó al pueblo de Israel y lo condujo a través de la historia. Quiere conducirte a ti también. Te invito a que oremos a Dios para que nunca nos olvidemos de lo que Él ha hecho con nosotros. Amado Padre, gracias porque aquí en la palabra de Dios están como piedras de monumento esos potentosos hechos que tú hiciste con tu pueblo por tu amor y tu misericordia. Pero también en nuestra vida tenemos muchos hechos donde Dios ha estado presente. Ayúdanos, Señor, a nunca olvidarnos de cuánto has hecho por nosotros, de cuánto nos amas, para que esa memoria nos sostenga en el momento difícil. Y no dudemos, porque así como lo has hecho en el pasado, volverás a intervenir para cuidar a tus hijos. Que sintamos en esta hora tu presencia y tu cuidado. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Espero que la reflexión de hoy haya sido útil para tu corazón y para tu vida personal. Estamos en tiempos difíciles y finales de la humanidad según las profecías bíblicas. Es por eso que te invito a comunicarte con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribirnos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Así podrás solicitar de manera gratuita el curso Apocalipsis. En él encontrarás muchas de las respuestas que Dios ha preparado para que conozcamos los últimos eventos de los últimos días de una manera clara y precisa. Continúa en la compañía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.